Mi mujer dejó de decir mi nombre hace 41 días. No, mi amor. No, cariño. Nada. Solo silencio cuando entraba en una habitación. Al principio pensé que era una aventura. Habría preferido que lo fuera. La noche número 41 fingí dormir. A las 3:14, Clara se levantó. Metió la mano debajo del colchón. Sacó un teléfono que yo no había visto nunca. Esperé 20 minutos después de que se durmiera. Lo cogí con 2 dedos como si quemara. Sin contraseña. Un solo chat abierto. El último mensaje, recibido hacía 6 minutos. Si esta noche lo encuentra, recuerda. Tú no hiciste nada. Tú nunca hiciste nada. Repítelo hasta que te lo creas. Levanté la mirada hacia Clara. Dormía sonriendo. Por primera vez en 41 días. Me llamo Andrés. Trabajo como escribano judicial en los tribunales de la ciudad. Mi vida, hasta hace 41 días, cabía en 3 palabras. Papeles, café, Clara. Clara es psicóloga clínica. Atiende a víctimas de trauma en una consulta privada cerca del centro. Nos casamos hace 4 años. Sin hijos, sin perro. Solo nosotros 2, un piso en el segundo y la costumbre de cenar tarde mientras hablábamos de los casos que no podíamos contarle a nadie más. Ella me decía, Andrés, como otros dicen, respira. Hasta que dejó de hacerlo. No fue un cambio brusco. No hubo una noche en la que apagara la luz y al día siguiente se levantara haciendo otra. Fue más sutil, más cruel en cierto modo. Una mañana noté que llevaba 3 días sin oír mi nombre en su boca. Y cuando empecé a contar, ya era tarde para no contar. 41 días. Si no me crees, abre el calendario del móvil y mira hacia atrás. 41 días es mucho tiempo para fingir que no pasa nada. Todo empezó la noche del accidente. Era un martes. Clara salió de la consulta a las 8, como siempre. Me escribió a las 8:10 diciendo que iba a comprar algo para cenar. A las 11:30 seguía sin volver. La llamé 3 veces. No contestó. A las 12 menos cuarto, escuché la llave en la puerta. Entró sin mirarme. Llevaba la blusa beige que se había puesto esa mañana, pero ya no era beige. Era oscura por delante, marrón. Y la marrón, cuando se acerca a la lámpara del recibidor, se vuelve roja. ¿Qué ha pasado?, dije, levantándome del sofá tan rápido que tiré el vaso de agua. Nada, respondió. Clara, tienes sangre. No es mía. Esa frase la pronunció con una calma que recuerdo perfectamente, como cuando me cuenta el caso de un paciente, con distancia profesional, como si no fuera ella la que tenía la blusa empapada. Después me explicó. Un perro había cruzado la calle. Lo habían atropellado delante de su coche. Ella se bajó, intentó ayudarlo. El animal murió en sus brazos. La sangre era del perro. La abracé, la metí en la ducha, le compré tila. Le pregunté 3 veces si quería que llamáramos al veterinario o a alguien. Ella negó con la cabeza, una sola vez, y se metió en la cama vestida. Esa noche fue la última vez que me dijo Andrés antes de dormir. A la mañana siguiente, ya no lo decía. Al principio no le di importancia. Pensé que era el shock. Hay personas que reaccionan así al trauma. Eso lo sé porque vivo con una psicóloga. Pero los días pasaron y el silencio empezó a tener forma. Clara me hablaba. Eso era lo extraño. Me contaba cosas, me preguntaba por mi día, incluso reía a veces. Pero nunca decía mi nombre. Era como si la palabra Andrés se le hubiera caído al suelo en algún momento y ella hubiera decidido no agacharse a recogerla. Empecé a notar otras cosas. Por las noches dormía con la espalda hacia mí. Antes dormía abrazada. Ahora dejaba un espacio entre los dos, un espacio que parecía vigilar incluso dormida.
Si me acercaba mientras leía, se levantaba. No bruscamente, con cualquier excusa. Un vaso de agua, el baño, una llamada que tenía que devolver. Y la mirada. La mirada era lo peor. Cuando creía que yo no la veía, me miraba como si estuviera estudiando algo que se iba a romper. No con miedo, no con rabia, con cálculo. Esa palabra apareció en mi cabeza una mañana mientras me afeitaba. Cálculo. Y una vez aparece esa palabra, ya no se va. A los 15 días del accidente, encontré la primera cosa rara. Estaba buscando un cargador en su lado de la cama. Levanté la almohada por accidente y vi que debajo había un pañuelo de papel doblado en 4. Lo desdoblé. Tenía marcas de pintalabios. Un color que Clara no usa. Más oscuro. Más maduro. Me quedé con el pañuelo en la mano unos segundos. Luego lo volví a doblar exactamente como estaba y lo dejé donde lo había encontrado. No le dije nada. Esa fue la primera vez en 4 años de matrimonio que no le conté algo a Clara. Y a partir de esa noche empecé a fijarme. Lo primero que noté fue la ducha. Clara siempre se había duchado por la mañana. 15 minutos exactos. Shampoo, acondicionador, 2 canciones en el altavoz pequeño que tiene encima del lavabo. 4 años con el mismo ritual. Ahora se duchaba por la noche, en cuanto llegaba a casa. Antes de saludarme, antes de comer. Como si necesitara quitarse algo de encima antes de tocar las cosas de nuestro piso. La segunda cosa fueron los recibos. Yo soy el que paga las cosas de la casa. Llevo una hoja de cálculo desde antes de la boda, un vicio que Clara siempre me ha tolerado con paciencia. Una mañana, mientras revisaba los movimientos del banco, vi un cargo nuevo. Una farmacia online. 52,70 €. Entré en la cuenta. Era una compra a su nombre, un medicamento que no conocía. Lo busqué en internet. Midazolam. Sedante hipnótico de acción corta. Se usa en procedimientos médicos. Y, según la primera página que abrí, también en algunos tratamientos experimentales relacionados con la memoria. Cerré el navegador. No me di permiso para pensar en lo que aquello podía significar. Todavía no. Pero apunté el nombre del medicamento en una nota del móvil. Y en la misma nota, debajo, escribí sin pensar: no le preguntes. Llevaba 2 semanas sin contarle nada a Clara. Ahora también empezaba a guardar listas contra ella. Las consultas de Clara terminaban a las 8, pero llevaba 2 semanas llegando a casa pasadas las 9:30. Decía que tenía pacientes nuevos, que el horario era una locura, que había aceptado supervisar a una compañera más joven. Comprobé el calendario compartido del Drive. Lo compartíamos desde el día de la boda, una de esas cosas tontas que se hacen al principio y luego nadie cancela. Las consultas terminaban a las 8. No había nada después. Ningún paciente nuevo. Ninguna supervisión. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le pregunté como si nada: ¿qué tal la consulta ayer? Bien, dijo sin levantar la vista del café. Tarde, pero bien. ¿Mucho paciente? Uno detrás de otro. Esperé que dijera mi nombre, que dijera: ya sabes cómo es esto, Andrés. Cualquier cosa. No lo dijo. Esa noche, mientras ella se duchaba, abrí su agenda física, la que lleva en el bolso. Soy escribano, sé buscar entre papeles sin dejar rastro. En la página del martes anterior, en el espacio de las 8 de la tarde, había una sola anotación. Una M mayúscula, sin nada más. En la página del jueves, otra M. En el sábado, otra. 3 M en una semana. A horas en las que se suponía que estaba con pacientes. Cerré la agenda y la dejé en el bolso exactamente como estaba. Esa noche no dormí. Hay una sensación que solo conoces si la has vivido. Estás tumbado al lado de alguien que conoces desde hace años, alguien con quien has hecho la vida, y de repente esa persona se vuelve un desconocido,
No físicamente, sigue siendo ella. La respiración es la misma, el olor del champú es el mismo, hasta el pie que asoma fuera del edredón es el mismo pie de siempre. Pero ya no sabes qué hay dentro. Y lo peor no es el miedo. Lo peor es la vergüenza de tener miedo, porque te pillas a ti mismo pensando cosas que jamás habrías pensado, y te das cuenta de que esa mente desconfiada, mezquina, vigilante, también es tuya. Ha estado dentro de ti todo este tiempo. Solo esperaba una excusa. A las 4 de la madrugada me levanté, fui al salón, me serví un whisky que no me apetecía, y me hice la pregunta que llevaba 2 semanas evitando. ¿Y si Clara me está engañando? No me respondí. Pero me di cuenta de algo peor. Una parte de mí, una parte muy pequeña, sintió alivio. Porque si era una aventura, al menos era algo que yo entendía, algo que tenía un nombre, algo con lo que se podía hacer algo. Era preferible eso al silencio, a esa palabra que se le había caído, a esa mirada de cálculo. A la mañana siguiente hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un detective. Se llamaba Quintero. Lo encontré por un caso de pensiones que había pasado por mi mesa hacía 2 años. Era discreto. Caro, pero discreto. Le di una foto de Clara, los horarios de la consulta y los días con la M en la agenda. ¿Quiere informe escrito o solo oral?, me preguntó sin mirarme a los ojos. Lo que sea más rápido. Tardaré una semana. Tardó 4 días. El sábado por la mañana, cuando Clara se fue a una clase de yoga que llevaba haciendo desde hacía meses, Quintero me llamó. Hoy a las 11. En el aparcamiento subterráneo del centro comercial Nuevo Norte, nivel -2. Si quiere verlo con sus propios ojos, esté allí a las 11 menos cuarto. Si no, le mando las fotos por la tarde. Colgué. Estuve 20 minutos sin moverme del sillón. Luego cogí las llaves del coche. El aparcamiento del Nuevo Norte tiene una particularidad. El nivel -2 está casi siempre vacío los sábados por la mañana, porque la gente prefiere los niveles superiores, más cerca de las tiendas. Aparqué en una esquina, detrás de una columna, y esperé. A las 11 en punto entró el coche de Clara. Aparcó en el centro del nivel, lejos de cualquier otro vehículo. Apagó el motor. No bajó. Esperó. A las 11:02 llegó otro coche. Un Audi negro. Aparcó al lado del suyo. Bajó un hombre. Era alto, 40 y tantos. Pelo cuidadosamente despeinado. Esa clase de despeinado que cuesta dinero. Llevaba una camisa azul claro y una mochila de cuero al hombro. Tenía esa pinta de profesional acomodado que reconozco bien, porque por mi mesa pasan todos los días. Abogados, médicos, peritos. Esa seguridad que da haber leído libros caros. Clara bajó del coche. No corrió hacia él. No sonrió. No hubo nada del entusiasmo que uno espera de una aventura. Se acercó al Audi como quien se acerca a una cita con el dentista. Él la cogió por la cintura. Le dijo algo al oído. Clara cerró los ojos. Y entonces la besó. No fue un beso rápido. No fue un beso de pasión tampoco. Fue un beso largo, lento, casi triste. De los que se dan cuando se sabe que algo se está terminando, o cuando se sabe que algo está empezando a costar demasiado. Yo apreté el volante con las 2 manos hasta que me dolieron los nudillos. Pensé en bajar. Pensé en cruzar el aparcamiento. Pensé en muchas cosas en muy pocos segundos. No hice nada. Saqué el móvil. Hice 3 fotos. Una de los 2 juntos. Una de la matrícula del Audi. Y una del rostro de él, cuando se giró un instante hacia la cámara de seguridad del techo. Luego me fui. Tardé 2 horas en volver a casa. Conduje sin rumbo por la autovía de la costa. Necesitaba que pasara el tiempo. Necesitaba que cuando Clara llegara, yo ya pudiera mirarla a la cara sin romperme.
Pero en el segundo cuarto de hora de conducción, algo en la escena del aparcamiento dejó de encajar. Lo repasé otra vez, más despacio. Clara no había sonreído. En ningún momento. Yo me había pasado 2 semanas imaginando esto, imaginando el cuándo, el dónde, el cómo, y en mi cabeza, sin querer, siempre había una sonrisa. La sonrisa cómplice del adúltero. La sonrisa que te confirma que la persona con la que vives tiene una vida secreta que la hace feliz. Pero Clara no había sonreído ni una sola vez. Se había acercado al Audi como quien camina hacia un quirófano. Había cerrado los ojos antes del beso, no durante. Y cuando él la había soltado, había hecho un gesto pequeño, de una fracción de segundo. Se había llevado la mano al pecho. El gesto de alguien que comprueba que el corazón sigue ahí. No era el gesto de una amante. Me dije a mí mismo que estaba racionalizando, que estaba haciendo lo que hacen todos los maridos engañados cuando ven la prueba. Buscarle una explicación alternativa. Una versión menos dolorosa que la evidente. Pero algo en mí no lo creía. Algo en mí sabía que lo que había visto en aquel aparcamiento no era una aventura. Era otra cosa. Y todavía no tenía nombre. Quintero me llamó por la tarde, como había prometido. El hombre se llama Mateo Reyes, doctor Mateo Reyes, psicólogo forense. Tiene la consulta en la calle Vergara, 14, tercero. Casado, 2 hijos. Reputación intachable. Es perito habitual en casos de violencia. Apunté el nombre en un papel. Lo miré durante un minuto largo. Doctor Mateo Reyes. La M de la agenda. ¿Quiere que siga investigando?, preguntó Quintero. No, dije. Ya tengo lo que necesitaba. Colgué. Esa noche, durante la cena, miré a Clara y pensé, ya está. Ya sé lo que pasa. Ahora solo tengo que decidir qué hacer con esto. Pero algo me detuvo. Una cosa pequeña, casi una tontería. Mientras cenábamos, Clara cogió el salero, y al cogerlo, le tembló la mano. No mucho, lo suficiente para que un grano cayera sobre el mantel. Ella lo miró, y se quedó mirándolo 2 segundos más de lo normal. Como si ese grano de sal le hubiera recordado algo, como si tuviera miedo del grano de sal. ¿Estás bien?, pregunté. Levantó la cabeza, sonrió, y dijo, sí, estoy bien, sin mi nombre. A la 1:30 de la madrugada, ella se durmió. Esperé a que su respiración se volviera lenta, a que el pie asomara fuera del edredón, a que el cuerpo se entregara del todo al sueño. A las 3:14 abrió los ojos. No supe que los abría porque yo seguía con los míos cerrados. Pero noté cómo el colchón se hundía un poco, cómo Clara se incorporaba en silencio, cómo metía la mano por debajo del colchón muy despacio, como quien saca algo que ha hecho cientos de veces antes. Oí el clic suave de una pantalla encendiéndose. La luz azul se reflejó un segundo en el techo. Tecleó algo. Esperó. Sonrió, casi, y volvió a guardarlo. Esperé 20 minutos después de que se durmiera. Cogí el teléfono con 2 dedos. Y leí el mensaje que ya conoces. Lo que aún no te he contado es lo que decía el mensaje anterior, el penúltimo, el que Clara acababa de leer antes de dormirse sonriendo. Decía, lo estás haciendo muy bien. Ya casi terminamos. 1 semana más, máximo 2. Aguanta. 1 semana más, máximo 2. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que aguantar Clara? ¿Y por qué la frase, lo estás haciendo muy bien, me hizo más daño que las fotos del aparcamiento? Apagué el teléfono. Lo dejé exactamente donde estaba. Y entonces, mientras volvía a tumbarme fingiendo dormir, pensé algo que me heló por dentro. Si Clara estuviera enamorada de Mateo, ningún mensaje le diría aguanta. Le diría ven. A las 5:30 de la madrugada salí de la cama. Clara seguía durmiendo. La sonrisa ya se le había caído de la cara.
Ahora dormía como dormía cualquier persona cansada, la boca un poco abierta, una mano cerca de la almohada, la respiración profunda. Si no hubieras leído lo que yo había leído 3 horas antes, no habría sospechado nada. Esa es la parte que más me costó digerir. Que Clara, dormida, parecía Clara, mi Clara, la de los 4 años, la que se reía conmigo en la cocina mientras cortábamos cebolla a las 2 de la madrugada porque nos había entrado hambre. Hacía falta el teléfono debajo del colchón para acordarse de que algo, en alguna parte, se había roto. Me llevé el segundo móvil al baño. Cerré la puerta. Encendí solo la luz pequeña del espejo, la que ella nunca enciende, y empecé a leer. Lo primero que hice no fue leer el mensaje más reciente. Eso ya lo conocía. Lo primero que hice fue subir. Subir hasta el principio. Hasta el primer mensaje del chat. Tardé varios minutos en llegar. Cuando llegué, vi la fecha. El chat no había empezado hacía 41 días. Había empezado 42. Un día antes de la noche del perro atropellado. Un día antes de la blusa con sangre. Un día antes de que Clara dejara de decir mi nombre. El primer mensaje del chat lo había enviado el número sin nombre. Decía solo 2 palabras. ¿Lo confirmamos? Y la respuesta de Clara 2 minutos después. Sí, mañana. Me quedé mirando esas 3 letras durante un rato largo. Mañana. Lo que había pasado al día siguiente había sido un perro atropellado, una blusa manchada y el principio de 41 días de silencio. Y según ese chat, Clara lo había planeado. Seguí leyendo. Los primeros mensajes eran breves, casi en clave, como 2 personas que hablan delante de un tercero y miden cada palabra. ¿Cómo reaccionó? Como esperábamos, tranquilo, preocupado. Insistió en ducharme él mismo. Perfecto, mantén la versión. No la cambies ni en los detalles pequeños. Si vuelve a preguntarte de qué color era el coche, di gris, siempre gris. Cerré los ojos. Yo sí le había preguntado. A los 2 o 3 días, durante una cena, casi por curiosidad, le había preguntado de qué color era el coche que había atropellado al perro. Y ella había dicho, gris. Recordaba el tono exacto de cuando lo había dicho. Casual, sin pensar. Una respuesta de paso mientras servía agua. Ahora ese mismo tono me daba ganas de vomitar. Porque ahora sabía que aquella respuesta no había sido casual. Había sido ensayada. Y la persona que estaba al otro lado del chat, ese tal M, la había ensayado con ella. Seguí subiendo, ya con el estómago apretado. Encontré una secuencia, fechada 12 días atrás, que me hizo dejar el teléfono sobre la encimera del baño y respirar con la boca. Esta noche va a preguntarte por las llegadas tarde. ¿Cómo no sabes? Porque ayer comprobó el calendario del Drive. Lo vi entrar a las 11:43. No te alarmes, era predecible. Cuando te pregunte, tú di que tienes pacientes nuevos. No des nombres, no des detalles. Y mira el café cuando lo digas, no a él. Vale. Y Clara, que no digas su nombre, recuérdalo. Si dices Andrés, el cerebro lo asocia con seguridad, con vínculo. Y necesitamos que el vínculo se debilite. Aguanta, estamos cerca. Dejé el teléfono. Me agarré al borde del lavabo con las 2 manos. Las llegadas tarde. El calendario del Drive. La conversación del desayuno, palabra por palabra. Y mi nombre. Mi propio nombre, convertido en una herramienta. En algo que ella tenía prohibido pronunciar para que mi cerebro fuera debilitando el vínculo. Eso lo había leído en el chat. Esas palabras, debilitando el vínculo, las había escrito un hombre llamado Mateo Reyes, doctor en psicología forense, perito habitual en casos de violencia. Que se besaba con mi mujer en aparcamientos vacíos. Que llevaba 42 días manejándola como se maneja una pieza de ajedrez. Sentí como, por primera vez en toda esta historia, dejaba de tener miedo y empezaba a tener otra cosa.
algo más caliente, más estable, más útil. Rabia. Una rabia rara, hay que decirlo. No la rabia del marido engañado, que está hecha de orgullo y de imágenes que se inventa uno solo. Esta era otra. Esta era la rabia de saber que dos personas con titulación universitaria, dos personas inteligentes y con tiempo libre, se habían sentado a planificar cómo desmontarme la cabeza poco a poco. Habían decidido los gestos, habían decidido las palabras, habían decidido las miradas, habían decidido incluso qué color tenía que tener un coche imaginario que atropellaba a un perro imaginario. Habían usado mi nombre como argumento técnico. Y todo eso, todo ese trabajo, ¿para qué? Esa era la pregunta que no podía contestar todavía. Y eso me daba más rabia que el aparcamiento. Pero la rabia, si eres escribano, no te sirve. Lo único que te sirve son los papeles. Cogí el teléfono otra vez. Bajé hasta el mensaje más reciente que me había hecho parar. Y empecé a hacer lo que llevo 20 años haciendo en el trabajo. Archivar pruebas. Saqué mi propio móvil del bolsillo del pantalón del pijama. Lo apoyé en el espejo, en modo cámara, sin flash. Y empecé a fotografiar la pantalla del segundo teléfono, mensaje a mensaje, deslizando hacia arriba con el dedo de la otra mano. Tardé 50 minutos. Cuando terminé, tenía 314 capturas en mi galería. 314. Una conversación de 42 días tiene esa medida, 314 pantallas, y cuando uno se sienta a leerlas en orden, lo que pensaba que era su vida en pareja se convierte en algo distinto. El guión de una obra de teatro que él no sabía que estaba protagonizando. Devolví el segundo móvil a su sitio, exactamente como estaba. Salí del baño, volví a la cama. Y a las 7:15, cuando sonó el despertador, fui yo el que se hizo el dormido. Clara me besó en la frente al levantarse. Por primera vez en mucho tiempo, ese beso me dio miedo físico. Esa mañana no fui al juzgado. Llamé a primera hora, dije que tenía gastroenteritis y me encerré con la puerta cerrada con llave en el cuarto que usamos como despacho. Es el cuarto donde Clara guarda los papeles de la consulta, lo cual era exactamente el problema y exactamente la oportunidad. Empecé por los cajones. El primer cajón era el de papelería. Bolígrafos, sobres, sellos, nada. El segundo era el de facturación. Hojas con números, recibos del IVA, declaraciones trimestrales. Lo cerré. El tercero estaba cerrado con llave. Clara guardaba la llave de ese cajón en un sitio absurdo. Dentro de la funda de un libro de bolsillo que tenía siempre en la estantería superior. El malestar en la cultura, de Freud. Lo sé porque hace años, riéndonos, ella misma me lo había enseñado. Si alguna vez tienes que coger algo del cajón cerrado, había dicho, lo único que hay aquí son cosas de pacientes. Yo le había dicho que cambiara de sitio la llave, que cualquier ladrón con 2 dedos de frente miraría primero en los libros de psicología. Ella se había reído. Es solo papel, Andrés. ¿Quién va a entrar a robarme papel? Yo iba a entrar a robarle papel. Saqué la llave, abrí el cajón. Dentro, esperando, había 3 cosas. Lo primero era una carpeta gris, sin etiquetar. Lo segundo era un cuaderno marrón, pequeño, de tapas blandas, del tipo que se usa para tomar notas a mano. Y lo tercero era una grabadora digital. Una de esas pequeñas, profesionales, con micrófono direccional. Las usan los periodistas y, a veces, los peritos psicológicos. Empecé por la carpeta. Lo que había dentro me hizo sentarme en el suelo. Era un informe clínico, 37 páginas, con membrete profesional, encuadernado, firmado. El nombre del paciente en la portada era el mío. Paciente: Andrés Vilanova Robles. Fecha de evaluación: hace 42 días. Diagnóstico provisional: episodios de furia disociativa con la amnesia retrógrada selectiva.
Posible reactivación de trauma infantil tardío. Leí el informe entero. Era impecable. Estaba escrito en la jerga exacta de los peritos forenses. Citaba estudios. Citaba precedentes. Describía un sujeto, yo, con un historial de comportamiento que yo no recordaba haber tenido nunca. Hablaba de episodios que habían empezado, según el documento, hacía aproximadamente 4 meses. Hablaba de discusiones violentas, de gritos, de golpes en la pared primero, y, en el último mes, de un incidente no denunciado en el que el sujeto, según la víctima, había agredido físicamente a su pareja. La víctima, según el documento, era Clara Estevez Marín. El firmante del informe, en la última página, era el doctor Mateo Reyes Castaño, psicólogo forense, colegiado número 14892. Me llevé la mano a la cabeza. Yo no había agredido a nadie en mi vida. Yo no recordaba gritos. Yo no recordaba golpes en la pared. Yo no recordaba ningún incidente. Y de eso, según el informe, se trataba exactamente. Yo no podía recordarlo. Porque, según el doctor Reyes Castaño, mi cuadro clínico incluía amnesia disociativa. En Román Paladino, yo era un maltratador, pero no me acordaba, porque mi cerebro, según el informe, se protegía borrando los episodios. Y ahí, en la última página, debajo de la firma, había una nota a mano. La letra era de Clara. Decía solo una frase: para cuando llegue el momento. Cogí el cuaderno marrón. Lo abrí por la primera página. Lo que había dentro no era una agenda, no eran notas clínicas, eran instrucciones. Página tras página, escritas con la letra cuidada de Clara, había indicaciones, decenas, centenares, organizadas por días, por situaciones, por preguntas que yo pudiera hacer. Si pregunta por la sangre, insistir en el perro. Color del coche, gris. No dar detalles, no llorar al contarlo. Genera empatía y refuerza el vínculo. Si pregunta por las llegadas tarde, pacientes nuevos. Mirar el café. No usar su nombre en la respuesta. Si pregunta por la cicatriz de la muñeca, cocinando, picando ajos. No mostrar la mano izquierda durante 3 segundos seguidos. Si pregunta por las duchas de la noche, clase de yoga, sudor, cambio de rutina por edad. Si llora él, no consolar. Si nos consolamos, el cerebro asocia llanto con cercanía y el proceso retrocede. Páginas y páginas, un guión completo, una obra de teatro de 42 días, ensayada respuesta a respuesta. Y al final del cuaderno, en una hoja suelta, había una lista numerada. Tenía por título Fases. 1. Distanciamiento, días 1 a 14. 2. Activación de la sospecha, 15 a 25. 3. Confirmación falsa por terceros, 26 a 35. 4. Confrontación inducida, 36 a 42. 5. Confesión asistida, 43 a 50. Hoy era el día 42. Confrontación inducida. Hoy yo, según el plan, tenía que estallar. Tenía que sentarme con Clara y soltarle todo lo que sabía. El detective, las fotos, Mateo, las llegadas tarde, los mensajes. Y mañana, según el plan, empezaba la fase 5, confesión asistida. Cogí la grabadora. Tenía un archivo guardado, solo uno. Lo puse a través del altavoz pequeño con el volumen al mínimo. Lo primero que oí fue la voz de Clara, más rota de lo que yo le había oído nunca, llorando de verdad, no de mentira. No puedo seguir, Mateo, no puedo. Cada vez que me mira y no le digo el nombre, me parto por dentro. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto más? Una pausa.
Y entonces se oyó otra voz. Una voz de hombre, suave, profesional, calmada. Hasta que lo confiese, Clara. No hay otra forma. Si se lo decimos nosotros, no nos va a creer. Tiene que llegar él solo. Tiene que ser él el que dé el paso. Si no, no hay sentencia. Y si no hay sentencia... Ella le interrumpió. Y si no hay sentencia, lo perdemos. Lo sé. Me lo has dicho 50 veces. Y te lo voy a decir otra vez, porque cuando vuelvas a casa esta noche y te mire con esos ojos de perro mojado, vas a olvidarlo. Te vas a ablandar. Vas a pensar que igual te equivocas. Vas a pensar que igual él no es así. Y entonces te vas a acercar a él y le vas a decir, Andrés, y va a estar todo perdido. Silencio. Y después la voz de Clara, más baja. Es que no me acuerdo bien, Mateo. Eso es lo peor. No me acuerdo bien de lo que pasó esa noche. Por eso estoy yo, Clara, para acordarme yo por ti, para reconstruirlo paso a paso. Eso es lo que hago en mi trabajo. Lo hago con víctimas todos los meses. Confía en mí. Confío. Bien. Pausa. Una cosa más, Mateo. Dime, si al final resulta que no fue exactamente como tú dices. La voz del hombre, por primera vez, se endureció. Solo un poco. Apenas un grado. Clara, ya hemos hablado de esto. Lo que tú recuerdes o no recuerdes no es lo importante. Lo importante es lo que pasó. Y lo que pasó, lo sé yo. Tú confía. Y no le digas su nombre. Fin de la grabación. Apagué la grabadora. Me quedé sentado en el suelo del despacho con los 3 objetos. La carpeta, el cuaderno, la grabadora, delante de mí, formando un pequeño triángulo sobre la moqueta. Y por primera vez en 42 días, lo entendí entero. O eso creía entonces. Clara no me estaba engañando con Mateo. Bueno, sí. Lo besaba en aparcamientos. Eso lo había visto con mis ojos. Pero el aparcamiento, el beso, el detective, todo eso era parte de la fase 3. Confirmación falsa por terceros. Estaba preparado para que yo lo encontrara, para que yo creyera lo que ahora estaba descartando. El verdadero plan no era engañarme, era encerrarme. Mateo Reyes, perito forense, había convencido a Clara de que yo era un maltratador. Y había dicho que ella misma no se acordaba bien de los hechos porque la mente de las víctimas, en casos de violencia íntima, fragmenta la memoria para protegerse. Y había dicho que él, profesional con experiencia, sí podía reconstruir lo que había pasado. Y había escrito un informe clínico mío sin que yo hubiera pisado nunca su consulta. Y la había convencido de aguantar 42 días al lado de un hombre al que ella, presuntamente, debía temer. Solo para que ese hombre, yo, acabara confesando algo que yo no había hecho. Confesión asistida. Eso decía la fase 5. Yo, según el plan, iba a confesar mañana. Porque eso es lo que hacen los inocentes cuando llevan 42 días sin oír su nombre, cuando han visto un beso en un aparcamiento, cuando han leído mensajes que les hielan la sangre y cuando, en algún momento de las próximas horas, una mujer a la que aman les va a mirar y les va a decir, llorando, que se acuerda de algo. Que la noche del perro no fue una noche del perro, que esa sangre era suya, que el coche no era gris. Yo, en ese momento, iba a derrumbarme. Iba a buscar en mi cabeza un agujero, y los agujeros, cuando se buscan con suficiente desesperación, se encuentran, aunque haya que cavarlos. Iba a confesar algo que no había hecho. Mateo iba a llevar la confesión a un tribunal con su informe forense. Y yo, escribano de los juzgados de esta misma ciudad, iba a saber mejor que nadie lo bien escrito que estaba todo. Aquí, según mi rabia de aquella mañana, debería haber salido del despacho, haber cogido el coche, haber ido a la consulta de Mateo Reyes en la calle Vergara 14, tercero, y haber hecho algo violento. Cualquier cosa violenta. Romper una puerta,
romperle una mano, romperle la reputación. Pero no hice nada de eso. Hice lo que hace un escribano. Hice copias. Fotografié las 37 páginas del informe falso. Fotografié las páginas del cuaderno, una a una, todas. Copié el archivo de audio de la grabadora a una tarjeta micro SD que tenía en mi mesa. Lo subí a una nube cifrada con un usuario nuevo, creado esa misma mañana, con una dirección de correo que Clara no conocía. Lo dejé todo en su sitio exactamente como estaba. La carpeta arriba, el cuaderno en medio, la grabadora abajo, la llave dentro del Freud. Y cuando terminé, me senté en la silla del despacho y por primera vez en 42 días me reí. Una risa fea, de las que no se enseñan, porque acababa de darme cuenta de algo. Clara y Mateo habían cometido un solo error. Habían escogido a un hombre que trabaja con papeles. A las 8 de la tarde, Clara entró en casa. Llevaba la chaqueta beige, el pelo recogido y una bolsa del supermercado. Dejó la bolsa en la encimera de la cocina. Sacó 2 filetes y los puso a marinar. Encendió la radio, taradeó algo, y durante la cena, después de servirme vino, después de mirarme 3 segundos más de los que llevaba mirándome en 42 días, hizo algo que no había hecho desde la noche del perro. Dijo, «Andrés». Lo dijo bajo, casi sin querer, como quien lo deja escapar. Levanté la vista del plato. Tenía los ojos rojos. Tenía la mano apretando el tenedor. «Andrés», repitió, «tengo que decirte algo. Llevo 41 días intentando decírtelo y no puedo más». Yo no dije nada. La dejé hablar, pero por dentro, mientras ella se preparaba para soltar el guión de la fase 5, mientras Mateo en algún sitio de la ciudad estaba mirando su reloj, sabiendo que esa noche todo se decidía, mientras la grabadora dormía en el cajón a 3 metros de nosotros, yo pensaba una sola cosa. Tú no me vas a confesar nada, Clara. Esta noche te voy a confesar yo a ti, y mañana voy a ir a denunciar a tu amante. No por adúltero, por fraude documental, por encubrimiento, por inducción a falso testimonio. Y si tengo suerte, por intento de detención ilegal con base en un informe pericial fabricado. Levanté la copa, brindé hacia ella, despacio, sin sonreír. Te escucho, dije. Y dije su nombre. Por primera vez en toda la noche, lo dije yo. Habla, Clara. Habla, Clara. Lo dije con la voz más firme que pude. Pero ella, antes de empezar, hizo algo que no había hecho en toda la noche. Sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, casi de alivio. Por fin, dijo. Y entonces lo entendí. No iba a derrumbarse. Iba a leer. Bajó la vista al mantel. Respiró hondo. Y empezó. Andrés, hay una noche de hace 2 meses que ni tú ni yo recordamos bien. La noche del jueves 14. Te lo voy a contar como yo lo viví. Tú escúchame hasta el final. Por favor. Habló durante 15 minutos. Habló de una discusión en la cocina por una tontería de dinero. Habló de cómo yo había levantado la voz por primera vez en 4 años de matrimonio. Habló de un vaso roto. Habló de cómo me había acercado a ella con la cara descompuesta. Habló de un golpe en la pared. Habló de sus 2 manos en mi pecho, intentando apartarme. Habló de mis 2 manos en su cuello. Habló de cómo se había desmayado. Y habló de cómo, cuando había vuelto en sí, yo estaba llorando arrodillado en el suelo de la cocina, jurando una y otra vez que no me acordaba. Cuando terminó, me miró. Por eso he tardado tanto en decírtelo, dijo. No porque no quisiera, sino porque tenía que estar segura de que esta vez ibas a recordarlo. Mateo me ayudó. Mateo es perito forense. Llevamos 42 días reconstruyendo lo que pasó, para que tú puedas reconstruirlo también.
Esperó. Esperó la pregunta. Esperó las lágrimas. Esperó el agujero en mi cabeza, ese agujero al que, según el plan, yo iba a asomarme para encontrar lo que ellos habían plantado dentro. No me asomé. Dejé los cubiertos. Me limpié la boca con la servilleta, la doblé y le hice una pregunta que no estaba en el guión. Clara, el jueves 14 de hace 2 meses, ¿qué día de la semana cae? Parpadeó. Pues, ¿jueves? No, cae martes. Silencio. Lo sé porque ese día firmé un acta de incomparecencia a las 9:35 de la noche en los juzgados. Una urgencia. Hay registro, hay testigos. Hay 3 compañeros que cenaron conmigo después en el bar de enfrente hasta la 1 de la madrugada. Ella no se movió. No estuve en esta cocina ese jueves 14, Clara, porque ese jueves 14 no existió. Tú llevas 42 días repitiendo la fecha de una noche que no ha ocurrido. Apoyé las 2 manos sobre el mantel. Y la primera persona que se ha dado cuenta no soy yo. Eres tú. Acabas de dudar 2 segundos. Te he visto. Lo que pasó en su cara durante los 10 segundos siguientes no se lo voy a olvidar nunca. Primero apareció algo parecido al desconcierto. Luego, algo parecido al miedo. Luego, durante una fracción de segundo, algo parecido a la rabia. Y al final, debajo de todo, algo mucho más antiguo. Algo que llevaba 42 días tapando con un guión. Duda. Pura. Verdadera. Eso no puede ser, murmuró. Mateo me enseñó los mensajes. Mateo tiene los audios, tiene los partes médicos, tiene... Te enseñó lo que él hizo, Clara, no lo que yo hice. Me levanté de la silla, salí del comedor. Volví 30 segundos después con un sobre de papel craft que llevaba toda la tarde esperando dentro del cajón del despacho. Lo dejé sobre la mesa. Ábrelo. Lo abrió. Dentro había 3 cosas. Las mismas 3 cosas que ella creía guardar bajo llave en el despacho. Una copia del informe forense con el membrete del doctor Reyes. Una copia del cuaderno marrón con su propia letra. Y una transcripción, página por página, del archivo de audio de la grabadora. Encima de todo, una hoja escrita por mí esa misma tarde. Un esquema. Las 5 fases. Las 314 capturas del chat fechadas. Y, abajo, una sola anotación en rojo. El chat empezó 42 días atrás. La noche del perro fue 41 días atrás. La discusión por la que él me acusa pasó, según ella, 2 meses atrás. La fecha es imposible. El plan empezó después de algo que ella cree haber vivido y que jamás vivió. Clara leyó. Le tembló la mano. Y entonces hizo algo que ni Mateo ni yo habíamos previsto. Se rió. Una risa pequeña, aguda, de miedo. «Dios mío», dijo. «Dios mío, Dios mío, Dios mío». Y se llevó las 2 manos a la boca. «¿Cuándo me lo contó por primera vez?», pregunté. Tardó en responder. Hace 3 meses. Vino a la consulta, como paciente. Decía que su mujer le había engañado durante años y que no podía dormir. Lo derivé a un compañero. No suelo aceptar pacientes con perfil de pareja, conflicto de intereses. Pero insistió. Volvió. 3 semanas seguidas, sin cita, esperando en la sala. Cogió aire. Y un día, en la 4ª semana, me dijo que no había venido como paciente, que había venido como amigo, que llevaba meses observando a una pareja desde fuera, que había visto cosas, que había visto cómo mi marido me trataba cuando yo no lo veía, que tenía pruebas. ¿Pruebas? Vídeos. Se le quebró la voz. Me enseñó un video, Andrés, de la cocina, de esta cocina. Vi a un hombre que se parecía a ti levantarle la mano a una mujer que se parecía a mí.
Vi el vaso roto en el suelo. Vi cómo ella se desmayaba. Vi cómo él se arrodillaba después llorando. ¿Y le creíste? Le creí porque yo no me acordaba. Cerró los ojos. Llevaba un año, Andrés. Un año. Despertándome con sensación de cosas que no podía nombrar. Mal cuerpo por las mañanas. Insomnios. La psicóloga sabe reconocer los síntomas. Claro que los reconoce. Pensaba que era estrés laboral. Pensaba que era nuestra falta de hijos. Pensaba 1000 cosas. Y entonces apareció Mateo con un video. Y de repente, todos los síntomas tenían una explicación que yo me había negado a ver. Apretó la servilleta con las 2 manos. Me dijo que el cerebro de las víctimas borra los episodios para proteger la convivencia, que era normal, que él me iba a ayudar a reconstruirlo, pero que necesitaba mi colaboración, que tú nunca lo confesarías solo, que había que llevarte a un punto donde no tuvieras más remedio. Y tú colaboraste. Yo colaboré. Se mordió el labio hasta sangrar un poco. Y entre la fase 3 y la fase 4, le besé. En el aparcamiento. En el aparcamiento. Silencio. Lo besé porque era el único que me daba permiso para no quererte. Porque me prometió que cuando todo esto terminara, podíamos empezar de cero. Porque estaba agotada. Y porque durante 42 días he sido la persona más sola del mundo dentro de mi propia casa. Bajó la cabeza. Pero el vídeo es real. Mateo no se lo ha inventado, yo lo he visto. Clara, mírame. Levantó la cabeza. ¿De qué color iba vestida la mujer del vídeo? Pestañeó. No sé, ¿blanco? ¿Tienes alguna camisa blanca como esa? No. ¿Y el reloj de la pared de la cocina del video? ¿Es el nuestro? Pensó. No me fijé. Yo sí me he fijado. Esta tarde he visto el video, Clara. He entrado en el correo desde el que Mateo te lo envió. La contraseña era nuestra fecha de boda. La cambiaste hace 3 meses y volviste a poner la misma. Saqué el móvil. Le mostré una captura. El reloj de la pared del video es redondo. El nuestro es cuadrado. La grifería de la cocina del video es de palanca alta. La nuestra es de palanca baja. El enchufe que se ve detrás del frigorífico tiene 3 agujeros. El nuestro tiene 2. Le acerqué el móvil. No es nuestra cocina, Clara. Es una cocina parecida. Es un decorado. Y el hombre que se parece a mí lleva un anillo de boda en la mano derecha. Yo lo llevo en la izquierda. Lo sabes porque me lo pusiste tú. Se le rompió la cara. No de golpe. Por trozos. Primero los ojos, luego la boca, luego algo dentro que no se ve pero que se oye. Una especie de sonido animal que no tiene nombre en ningún idioma. Es un deepfake, Clara. Mateo no es perito forense, es ingeniero. Lo he comprobado esta tarde. Su colegiación es falsa. Su informe sobre mí es falso. Su consulta de la calle Vergara está alquilada por meses. El doctor Reyes Castaño no existe. El que existe es Mateo Reyes. Y lo que existe es que llevaba un año entrando en tu correo, en tu agenda, en tu nube. El midazolam que comprabas online sin recordar haberlo pedido, te lo encargaba él desde tu cuenta, para mezclártelo en el café de la consulta, para que durmieras mal, para que despertaras con esa sensación de algo me ha pasado, que él luego te ayudaba a recordar. Tragó saliva. ¿Y qué necesitaba que creyera? Que yo era un monstruo, para que tú firmaras una denuncia, para que él, como perito, dictaminara mi incapacidad, y para que tú, esposa de un hombre judicialmente incapacitado, te convirtieras en administradora única de nuestros bienes, y eventualmente en su esposa. Cerró los ojos y susurró algo que no entendí. ¿Qué? Que ya está. Que ya está. Que ya está. Se levantó de la silla, dio 2 pasos y vomitó sobre la encimera de la cocina. Solo más tarde, mucho más tarde, recordé un detalle pequeño.
Antes de vomitar, Clara había mirado el reloj. Una mirada de medio segundo, casi reflejo, como quien comprueba si va por tiempo. Entonces no le di importancia. Ahora sí. Aquí, según la lógica de cualquier historia, debería haber terminado todo. El marido inocente, la esposa engañada, el amante manipulador desenmascarado, una denuncia al día siguiente, un juicio, una vida que se rehace lentamente. Aquí, según mi propia lógica de aquella noche, también debería haber terminado todo. Pero a las 11:15 de aquella misma noche, mientras Clara dormía por fin sin guión en el sofá del salón, agotada hasta el hueso, yo seguía despierto en el despacho releyendo las 314 capturas del chat. Ahora con otros ojos. Ahora con los ojos de quien ya sabe quién es quién. Y encontré algo que no había visto por la mañana. Un mensaje. Uno solo. Del día 3 del chat. Fácil de pasar por alto porque era una pregunta administrativa entre tantas. Lo había escrito Clara. Decía así: ¿esta vez con qué identidad trabajas? Y la respuesta de Mateo 2 minutos después. Reyes Castaño, perito forense, como con Sebastián. Sebastián. Leí la línea 3 veces. La primera vez no la entendí. La segunda vez sí la entendí, pero no quise entenderla. La tercera vez fui al cajón cerrado del despacho, donde Clara guardaba el cuaderno marrón. Lo abrí otra vez y empecé a buscar. No en las páginas escritas, en las solapas, en los pliegues, en el fondo, donde el papel se levanta un poco. Lo encontré detrás de la contraportada. Un sobre pequeño, plano, de papel translúcido. Dentro había 3 fotografías de carnet. 3 hombres. El primero tenía el pelo rubio, el segundo era moreno, fornido, de unos 40 años, y el tercero era yo. Debajo de cada foto, escrita a mano por Clara con bolígrafo azul, había una sola palabra: Julián, Sebastián, Andrés. Y debajo de los 3 nombres, una fecha al lado de cada uno. La de Julián era de hace 7 años, la de Sebastián de hace 3. La mía era de esta noche. Dejé el sobre, salí del despacho, crucé el pasillo a oscuras, entré en el salón. Clara seguía durmiendo en el sofá, con el pelo en la cara y la respiración honda, como solo duermen los que ya no llevan ningún peso encima. La miré durante un minuto largo. Y entonces hice algo que aquella misma mañana habría jurado que era imposible. Cogí el móvil. Busqué el nombre Julián en los periódicos antiguos de la ciudad. Tardé 12 minutos en encontrarlo. Un titular breve, de hace 7 años. Hallado ahorcado en su celda un hombre acusado de violencia doméstica. Insistía en su inocencia. Su esposa, psicóloga, había aportado un informe pericial que le incriminaba. Busqué Sebastián. Tardé menos. Condenado a 12 años por violencia de género. La víctima, su esposa, declaró no recordar los episodios. La defensa alegó manipulación pericial. El tribunal desestimó la alegación. Me senté en la alfombra del salón. Apoyé la espalda contra la pared y me quedé mirando a Clara, que dormía a 3 metros de mí, con los pies recogidos hacia el pecho como una niña pequeña. Llevábamos 4 años casados. 4. Y antes de mí había habido al menos 2 hombres. Uno se había ahorcado en una celda. El otro estaba todavía dentro. A ella, según ella misma, otro hombre le había arruinado la vida con vídeos falsos. Pero el cuaderno con las 5 fases estaba escrito con su letra. Y la palabra Sebastián, en la respuesta de Mateo, no era una sorpresa para ella. Era una referencia compartida. Como con Sebastián. Como otras veces. No es que Clara fuera la víctima. No es que Clara fuera la cómplice. Es las 2 cosas a la vez. Es una mujer que, en algún momento de su vida, descubrió algo terrible, que un hombre llamado Mateo era capaz de fabricar con tecnología
paciencia y una colegiación falsa la prueba de cualquier crimen contra ella, y que, una vez fabricada esa prueba, los tribunales hacían el resto. Cada 5 años, Mateo aparece. Cada 5 años, Clara se deja convencer. Cada 5 años, hay un hombre nuevo en la cocina. Y cada 5 años, ese hombre nuevo es el que paga la hipoteca, las facturas, los viajes, la consulta privada, las vacaciones en agosto. Hasta que el plan llega a su fase 5. Hasta que firma, ahorca, ingresa o cae. Y entonces Clara, viuda judicial, vuelve a empezar. Lo que yo había desmontado esta noche, con mis recibos, mis registros de juzgado y mis ojos de escribano, no era el plan de Mateo, era el negocio. Me levanté de la alfombra, volví al despacho. Cogí el segundo móvil, ese que ella seguía guardando debajo del colchón, y lo dejé sobre mi mesa. Encendí el ordenador. Abrí la cuenta de nube cifrada donde esa misma tarde había subido las 314 capturas. Añadí 3 documentos más. Las fotos de Julián y Sebastián, el recorte del titular del ahorcado, la sentencia del condenado y, por último, una foto que acababa de hacerle al sobre con los 3 nombres. Cerré el ordenador. Y entonces hice algo que llevaba toda la noche posponiendo. Algo que me costó más que todo lo que había hecho en las últimas 24 horas juntas. Volví al salón. Me senté en el suelo, al lado del sofá donde dormía Clara. Le aparté el pelo de la cara con un dedo. Con cuidado, como se hace cuando uno todavía quiere, aunque sepa que ya no debe. Y le dije, en un susurro, lo único que me quedaba por decirle. Mañana voy a denunciaros a los 2. Ella no se movió. Te van a creer. Eres psicóloga, eres elocuente, eres encantadora, pero esta vez hay 3 cosas que no habías previsto. La primera es que tu marido es escribano y conoce el procedimiento. La segunda es que hay un sobre dentro del Freud con 2 hombres antes que yo. La tercera, Clara. Acerqué los labios a su oreja, casi sin voz. La tercera es que esta noche, cuando me has dicho mi nombre por primera vez en 41 días, lo has dicho sin pensar. Te ha salido. Y eso quiere decir que, en alguna parte de ti, alguien me quería de verdad. Aunque fuera por error, aunque fuera durante medio segundo, aunque no estuviera en el guión. Me incorporé. Quédate con ese medio segundo, Clara. Es lo único que me llevo. A las 6:30 de la mañana, antes de que ella se despertara, salí de casa con una mochila pequeña. Dentro llevaba el ordenador, una copia física de todos los documentos en papel y la tarjeta micro SD con el audio. A las 8:15 entré en los juzgados. A las 8:10, mi compañera del decanato me preguntó si me encontraba mejor de la gastroenteritis del día anterior. Le dije que sí. A las 8:20, presenté la denuncia. A las 9:05, la policía judicial salió a buscar a Mateo Reyes. A las 9:10, mientras firmaba un acta, miré el móvil. Tenía un mensaje de Clara. Solo uno. Era una foto. Una foto vieja. De una boda. La nuestra. Y debajo, una sola línea. Pensé que esta vez sí. Apagué el móvil. Lo metí en el cajón. Y volví a firmar. Lo que más miedo me da, ahora, mientras escribo esto un año después, no es Clara. Clara está esperando juicio. Mateo también. Lo que más miedo me da es esa frase. Pensé que esta vez sí. Porque lo que esa frase quiere decir es que, en algún momento de los 42 días, ella también dudó. Que no todo era guión. Que hubo un instante en que se preguntó si yo no era, después de todo, distinto. Y lo que más miedo me da es que yo, al leerla, sentí algo. No alivio, no rabia, algo peor. Sentí que la creía. Sentí que una parte mía, una parte pequeña y estúpida y vieja, seguía queriendo creer que conmigo había sido distinta, que conmigo
había habido amor de verdad, aunque fuera medio segundo, aunque fuera por descuido, aunque fuera dentro de una estafa de 4 años. Esa parte de mí es la parte que ellos cazan. No la confianza, no el cariño, no el sexo, no el dinero. La esperanza. La esperanza es lo que entró por debajo del colchón 42 noches seguidas. Y la esperanza es lo único que, un año después, sigue sin dejarme dormir. A veces, todavía, abro el cajón, cojo el móvil y vuelvo a leer esa foto. Pensé que esta vez sí. Y lo peor de todo, es que yo también.